A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Buenos días, hermanos, le damos la más cordial bienvenida a nuestro culto. Esperamos que este culto sea de bendición para cada uno de ustedes. Ahora vamos a pasar al momento de oración. Hola hermanos, ahora vamos a pasar al momento de oración. Señor Jesús, te damos gracias por este día y por este culto que nos vas a dar, que vamos a estar en congregación, y protege a cada uno de los hermanos que está viendo este culto y a los que no lo están viendo. Señor Jesús, cuídanos a mi familia y al pastor, a la familia del pastor, y danos un buen culto y Señor Jesús, amén.
profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Hermanos, vamos a cantar en esta hora acerca de nuestra realidad, del hecho de ser libres en nuestro Salvador, de ser escogidos, de ser perdonados y actualmente ser libres en Él, libres del pecado y libres para poder cantar de sus verdades. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así?
Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Voy a llevar la lectura bíblica del día de hoy. Está en Mateo 5, del 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto lo enseñó Jesús y está escrito en el libro de Mateo 5, del 43 al 48. Bueno, para mí es uno de los pasajes favoritos de la Biblia. Bueno, hay muchos otros, pero cuando lo leí por primera vez, sembró una fuerte convicción en mi corazón, y me imagino que en la gran mayoría de mis hermanos lo mismo. Qué hermoso es saber que debemos ir más allá, no solamente de amar a nuestra familia o a la gente que está a nuestro lado normalmente, sino también a esa gente que muchas veces nosotros vemos como que son los del final, los últimos, los que jamás saludaríamos quizás. Las personas que quizás visten distinto a nosotros, o se ven distintos a nosotros, o que nos generan un poco de distanciamiento, de resquemor, ¿cierto? Pero esas personas son las que más necesitan de nuestro aprecio, de nuestro cariño, de acercarnos a ellos. De esa forma nosotros reflejamos a Jesús en nuestra vida. Gracias le doy al Señor porque me da la oportunidad de tener este momento de leer esta lectura con ustedes. Dios les bendiga y sigamos adorando a nuestro Dios. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo hermoso de canción, de alabanza que hemos escuchado, y ahora preparamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios y poder reflexionar en lo que ella tiene para nosotros en el día de hoy. He venido por varias semanas compartiendo algunos elementos que, mirado en la vida de algunos personajes, particularmente del libro de los Hechos, que nos ayudaron un poco a mirar cómo debiera ir siendo nuestra experiencia de fe en este tiempo. En situaciones difíciles y complejas, cada uno de los personajes que revisamos, de los eventos que revisamos en las Escrituras durante las últimas semanas, nos ha ayudado a ir caminando hacia una figura principal, que es la que me voy a detener durante algunas semanas más, que va a ser el discipulado. El discipulado desde la perspectiva del seguimiento, desde la perspectiva de hacer las cosas conforme a lo que el Señor está demandando para nuestras vidas. Y escribo a manera de introducción para ustedes y le coloco ahí, digo, vamos a comenzar una serie de predicaciones acerca de discipulado. Creo firmemente que este es el camino para nosotros hoy, y creo que siempre debió haber sido así. Y también pensando en el retorno a la nueva normalidad, es decir, quiero predicar estos elementos para ayudarnos a ir afirmando algunos conceptos que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, cuando volvamos, ¿no es cierto?, a la nueva experiencia. Desconozco en este momento cómo serán las cosas, y usted también está igual que yo. Claramente habrá cambios al volver. Deberemos acostumbrarnos a la mascarilla, al distanciamiento dentro del templo, al menos en el primer periodo, eso ya lo sabemos. Lo que no debe cambiar bajo ninguna circunstancia es nuestra calidad de hijos de Dios, de discípulos de Cristo.
Y esto es relevante, porque este año, lo que llevamos de este año, nos ha invitado a replantearnos un poco cómo ha sido nuestra fe, cómo ha sido el ejercicio de nuestra fe. Si éramos cristianos que vivíamos en dependencia del templo y de lo que había que hacer en razón del templo, entonces ciertamente fueron tiempos difíciles, han sido tiempos complejos, porque no estábamos en el templo, entonces se nos acabó la fe, ¿no es cierto? Se nos acabó la iglesia, se nos acabó la manera de la expresión comunitaria, de la expresión congregacional que nosotros teníamos. Pero claramente no es así. Por cierto, hemos aprendido durante estos meses que hemos tenido que practicar y abordar nuestra espiritualidad desde una perspectiva, desde el hogar, desde la perspectiva del compartir con la familia, desde compartir con nuestro grupo más cercano, inclusive con un sentido mayor de urgencia, ¿no es cierto?, de compartir con algunos familiares, amigos, ¿no es cierto?, una palabra de ánimo, una palabra de contención en el Señor. Y ha sido interesante este proceso. Yo escribo que tendremos que resignificar incluso el templo y ver bíblicamente dónde la iglesia debe realizar la misión. Hemos aprendido, ¿no es cierto?, por las malas, por la práctica triste de estos meses, que no es el templo donde la iglesia realiza la misión. Pero si no es el templo, ¿dónde debemos hacerlo? Y cuando miremos la vida del discípulo vamos a darnos cuenta dónde es que el discípulo realiza la misión. Y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando volvamos a nuestro templo? ¿Qué es lo que realmente debiéramos hacer en el templo y qué debiéramos hacer fuera del templo? Mira, hay tantas preguntas, hay tanto que consultarnos, que mencionar, y vamos a estar trabajando un poco estos elementos. Resignificando el templo significa darnos cuenta, mi amado hermano, que la iglesia, como pudo estos 6 meses y los meses que vienen, ¿no es cierto?, puede vivir fuera del templo, ¿sí? Pero necesitamos el templo para la comunión, necesitamos el templo para vernos, para abrazarnos, necesitamos el templo para la instrucción, pero tenemos que aprender también que necesitamos salir del templo con mucha urgencia, pero no salir cualquier persona, sino que salir creyentes, seguidores, discípulos de Cristo nuestro Señor. En fin, creo yo que este es un camino largo que nos queda aún por recorrer. En lo que queda de este año y por cierto el próximo año, ¿sí? Las cosas no sabemos cómo van a ser, seguramente vamos a volver al templo, pero con algunas restricciones que no harán lo mismo de como lo hacíamos hasta el 15 de marzo. A la luz de lo anterior, nos encontramos con la necesidad de revisar nuevamente conceptos que ya conocemos claramente, pero que en la vorágine de activismo que teníamos hasta el 15 de marzo, tal vez hemos olvidado o al menos lo hemos hecho de manera absolutamente superficial. Para hablar de discipulado, sin lugar a dudas, tenemos que hablar de seguimiento. Y les invito a conocer en ese mismo sentido algunos números que me parecen a mí interesantes para compartir con ustedes en esta reflexión. Sabe que la palabra seguir o seguimiento, ¿no es cierto?, es un verbo y que aparece en el Nuevo Testamento. Pero mire, escúcheme bien esto. Aparece 25 veces en el libro de Mateo, 18 veces en el libro de Marcos, 17 veces en el Evangelio de Lucas y 19 veces en el Evangelio de Juan. En Hechos aparece solo 4. En las cartas Paulinas aparece solo una vez y en el Apocalipsis aparece 6 veces. Es decir, 79 veces aparecen los evangelios y 11 veces en el resto del Nuevo Testamento. ¿Qué nos quiere decir esto? Es interesante, ¿no? Nos quiere decir básicamente que la palabra seguimiento es una palabra del Evangelio, es una palabra de la relación con Cristo, es una palabra que tiene que ver con mi cercanía al Señor. Aparecen los Evangelios porque es precisamente donde mayormente se utiliza. El verbo se emplea casi todas las 79 veces, ¿no es cierto?, refiriéndose al seguimiento de Jesús. Y casi nunca se usa para hablarnos de otros temas. El verbo es central en el Nuevo Testamento, pero particularmente en los Evangelios.
Sin embargo, influenciados por la teología paulina, por el pensamiento de Pablo, a quien seguimos muy fielmente, ¿no es cierto? Más que seguimiento, nosotros hemos usado la palabra imitación, basado en la declaración de Pablo de ser imitadores de él como él de Cristo, ¿no es cierto? Y hemos dicho que tenemos que imitar al Maestro, sus pesadas, etcétera, etcétera, que no está mal en sí mismo. Sin embargo, la palabra imitación o imitar no aparece ni una sola vez en los evangelios. 79 veces aparece en los evangelios la palabra seguimiento. La palabra imitar o el verbo imitar o imitación no aparece ni una sola vez en los evangelios. Yo creo que podemos concluir, ¿no es cierto?, que la relación fundamental de un creyente con Jesucristo que plantean los evangelios es a partir del seguimiento y no de una simple imitación. Y quiero invitarles a caminar en la temática del discipulado desde el seguimiento. ¿Qué implica seguir a Jesús? Vamos a mirar algo ahora, no voy a profundizar mayormente, luego vamos a estar revisando la semana siguiente algo más basado en el Evangelio de Juan particularmente, aunque no exclusivamente. Vamos a estar mirando algunos elementos de discipulado que están muy amarrados con esta idea de seguir al Señor. Le invito a que leamos el texto para nosotros hoy. Juan capítulo 10, versículos 25 al 27. Juan capítulo 10, versículos 25 al 27. Y dice así: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y versículo 27, donde me voy a detener en la reflexión, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? Nosotros no estamos llamados, amados hermanos y amada iglesia, a simplemente aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros nos hicieron la invitación o cuando nosotros inclusive se lo hacemos a otra persona, normalmente utilizamos este verbo. Él dice: aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y está bien, es una manera de indicar, de iniciar, de abrirle el camino. Pero tenemos que asegurarnos que nuestro mensaje no habla de una simple y mera aceptación del hecho de Cristo, sino que nos convertimos, ¿no es cierto?, en seguidores del Maestro, en seguidores del Señor, no en aceptarlo, no simplemente en imitadores de Él, no solamente en mirar lo que significa, creer que es bueno, pero quedarnos ahí en la entrada de toda la riqueza que implica, ¿no es cierto?, convertirnos en seguidores del Señor. La identidad de Jesús es evidente para los que se le acercan con una actitud correcta. Nosotros no aceptamos la invitación, su invitación con convicción y fe, aceptamos su instrucción con nuestra conducta. Fíjese lo que le estoy diciendo. No es simplemente acercarnos a Él creyendo de verdad, sino que tenemos el desafío de que haya un cambio conductual, que haya un cambio profundo, que haya un cambio transformador en la vida de nosotros y nos podamos convertir o constituir en verdaderos seguidores del Maestro. Amados míos, sabe que allí a lo mejor ha estado incluso porque las iglesias crecen en cierta superficialidad, o que los creyentes que llegan a las congregaciones llegan y no se logran mantener, porque les hemos presentado un evangelio fácil, un evangelio, ¿no es cierto?, diluido, que no tiene exigencia. La salvación, la experiencia de la salvación es absolutamente gratuita, pero cuando tú aceptas, cuando tú recibes, cuando tú abres tu corazón a Cristo nuestro Señor, entonces, mi amado hermano, entonces tú te conviertes en un seguidor de Cristo, y seguir a Cristo implica muchas cosas que quiero que hoy día revisemos. El versículo 27, ¿no es cierto?, de Juan capítulo 10, dice que nos hemos constituido en ovejas que oyen la voz, donde hay una posesión, donde hay una relación. Los versículos anteriores dice que
que no creemos lo que vemos, que no nos damos cuenta de quién es el Señor, porque no somos sus ovejas. Hay un sentido de posesión, de pertenencia, y esta pertenencia obliga a un proceso de seguimiento. El pastorado, la figura del pastor con las ovejas es esencialmente de seguimiento. Es decir, el buen pastor va por delante y nosotros, sus ovejas, le seguimos y escuchamos la voz y seguimos el camino hacia los campos buenos, verdes y hacia las aguas, ¿no es cierto?, que nos sirven para refrescarnos. Querido, el versículo 27 es tan trascendente, es una frase completa, es una idea cerrada en sí misma. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire, fíjese, está entre comas y yo las conozco. Está entre comas porque nos está diciendo que cuando nosotros nos constituimos en ovejas del Señor, en seguidores de Él, ¿no es cierto?, seremos conocidos por el Padre, y entonces este efecto en nuestras vidas nos hará de nosotros seguidores. Debo preguntarte, mi hermano, entonces, esta mañana, al escuchar estas palabras, ¿eres tú una oveja del Señor? ¿Eres tú una oveja del Señor? Y hago coma, tal como en el texto. Entonces, ¿eres conocido por Dios? ¿Puedes responder esta pregunta? ¿El Señor te conoce? Y la otra pregunta que tengo que hacerte, bueno, entonces si eres una oveja y el Señor te conoce, ¿tú sigues al Maestro? ¿De acuerdo al requerimiento de seguimiento que el Señor nos hace? Para hablar de discipulado, mi amado hermano, tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de que si somos o no seguidores, de verdad que estamos en el camino, en la ruta que nos marca el Señor. Déjeme mirar algunas ideas en este versículo que es la que quiero dejar en su mente y en su corazón. Primero, somos la posesión de un dueño, de un pastor dueño de nosotros. Jesús habla en forma enfática que tiene un grupo que sí le pertenece porque las conoce, ¿sí? Le pertenece, somos pertenencia del Señor. Cuando nos queremos constituir en seguidores del Señor, no lo hacemos por el ideal, por el sueño, por el concepto, por la enseñanza. No lo hacemos porque es significativo o porque mi familia está aquí o porque tengamos una convicción de que es bueno, sino que los hacemos porque hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo y Él nos ha conocido y nosotros nos hemos hecho conocidos del Señor. Él ha entregado su vida por nosotros y nos hemos constituido en ovejas seguidores del Maestro. Los no creyentes no gozan de la relación íntima que los verdaderos creyentes disfrutan. Ahí está la diferencia, mi amado hermano, en poder constituirnos en una relación íntima. Ya lo hemos hablado insistentemente en las semanas anteriores. Santidad, relación, búsqueda del rostro del Señor, hacer las cosas, ¿no es cierto?, como el Señor demanda para nosotros y para nuestra vida. La idea de posesión le otorga a Jesús autoridad para hablar y para ser escuchado. Amado mío, ¿sabes qué? Cuando tú y yo nos hemos decidido y decimos que el Señor es nuestro Señor y Él es nuestro buen pastor, entonces decimos que estamos dispuestos a escuchar la autoridad de Jesús sobre nosotros y para que nos hable y para también que podamos escucharlo con atención. Un seguidor de Cristo es un oyente por antonomasia, por definición, es un oyente. ¿Qué escucha la voz del seguidor de Cristo? La voz de su maestro que le señala. Yo te pregunto entonces, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste con claridad la voz del Señor? La voz en ese hablar de Cristo dulce que tú sabes que es a tu propia experiencia, como el día en que te llamó por tu nombre a sus caminos. Su voz a través de la oración, a través de la quietud, a través de la palabra, a través de la reflexión bíblica como en el día de hoy, a través de la conversación, a través de un sueño, a través del amanecer, a través de contemplar la naturaleza, a través de contemplar las circunstancias de la vida, donde quiera que fuera, ¿no es cierto? Un creyente, un seguidor del Señor, escucha la voz de su Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. Debo decir, aún en tiempos de pandemia, ¿no es cierto?, aún que no vayamos al templo, podemos escuchar con absoluta claridad la voz del Señor cuando somos verdaderos creyentes.
y seguidores de nuestro Padre Celestial. La voz de nuestro pastor se distingue de entre cualquier otra voz por ser clara e instructiva para nuestras vidas. La voz de nuestro pastor se distingue, ¿no es cierto?, por ser clara e instructiva para nuestras vidas. Direcciona nuestro quehacer, mi amado hermano. Sabes que a veces nos hemos acostumbrado a leer y a buscar en las Escrituras solamente los textos que nos gustan, que nos hablan de la compañía del Señor en nuestros momentos difíciles. Y qué bueno que aprendemos a escuchar y hemos sensibilizado nuestro oído para escuchar la voz en los momentos difíciles. Y podemos escuchar con dulzura cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿no es cierto?, no temeré, porque tu vara y tu cayado me acompañan. Qué hermoso es escuchar esa palabra. Pero también tenemos que aprender a escuchar la palabra de la corrección, la palabra que nos demanda testimonio pleno, la palabra del Señor que nos habla y nos direcciona en su caminar, que hace una demanda de obediencia en nuestras vidas absoluta y completa. Esa voz tenemos que aprender a escucharla con claridad. Las ovejas no tienen más identidad propia que ser posesión del Señor. Él nos ha incorporado a su rebaño de manera especial y significativa. Mira lo que dice 1 Corintios, que yo sé que usted conoce muy bien, capítulo 6, versículos 19 hasta el 19 y 20. Mira lo que dice, mire qué interesante. Este es un texto que ya lo conocemos plenamente los seguidores del Señor. Dice: ¿Hoy no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No sois vuestros, ¿ya? Porque habéis, dice, sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos al Señor. No hay espacio para nuestras propias ideas, no hay espacio para nuestros propios conceptos, no hay espacio para nuestros propios pensamientos. Amados míos, no olvides entonces que cuando eres un seguidor de Cristo, cuando te declaras oveja, cuando te declaras conocido del Señor y te conviertes en seguidor, entonces tú eres una posesión en sentido de pertenencia y comprado a precio de sangre por Jesucristo o de Jesucristo nuestro Señor. Segunda idea en esta reflexión en torno al verso 27. Dice: somos responsables de responder a las enseñanzas de Jesús. Jesús se comunica con sus verdaderas ovejas de modo que ellos responden naturalmente a sus indicaciones con plena obediencia. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? Así de simple. Mis ovejas oyen mi voz. Escuchamos la voz del Señor. ¿Sí? Y aquí el concepto no es solamente que escuchamos, ¿no es cierto?, como escuchamos cualquier ruido. Ya lo dije, ¿no es cierto? La voz del Señor es autoritativa en nuestras vidas para hablar y ser escuchado de parte de nuestro Dios. Entonces escuchamos la voz de Dios para obedecer. Escuchamos la voz de Dios cuando somos ovejas para hacer lo que Dios demanda de nosotros. La falta de obediencia a los mandatos de Jesús, de seguirle con todas sus implicancias, ¿no es cierto?, de hacer discípulos, es una indicación de la falta de crecimiento espiritual. La obediencia es fundamental, lo vimos en la semana recién pasada, mi amado, y tengo que decirlo, y lo pongo aquí, lo especifico, lo escribí para poder precisarlo. La falta de crecimiento espiritual en la vida de los creyentes es porque no estamos escuchando debidamente y con la atención que se requiere la voz de Dios para obedecerla. Puede que la escuchemos, puede que sepamos lo que Dios nos está pidiendo, pero no estamos obedeciendo. Y cuando no obedecemos, nos estancamos espiritualmente y no crecemos y no nos llegaremos a convertir en los discípulos que Dios demanda de nuestras vidas. Y mira, quiero agregar una idea más antes, en razón del versículo 27. Dice que estamos
llamados a seguirle, ¿no es cierto?, con constancia, con cierta habitualidad, mi amado hermano. No solamente a seguirle al Señor de vez en cuando, en ocasiones. No solamente, nosotros ya casi lo hacemos hasta un chiste, ¿no es cierto? Esta historia de que estamos como muy bien y tenemos nuestros bajones espirituales y volvemos a hacer estas situaciones como cíclicas que vamos viviendo muchas veces en el desarrollo de nuestra vida, en el Evangelio como seguidores de Cristo. El Señor no demanda eso. El Señor requiere que sean vidas parejas en la relación con Él, más aún que van en un constante crecimiento, ¿no es cierto? Y no en una suerte de curvas, ¿no es cierto?, que nunca sabemos cuándo acaban. El tiempo del verbo indica una continuidad en la relación. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuándo? Ahora, permanentemente, siempre están oyéndola, en un constante presente, ¿no es cierto? Escuchamos la voz del Señor. Los versículos 3, 4, 5 y 16 desde el mismo capítulo 9 desde el mismo capítulo 9 del Evangelio de Juan nos habla de esto. Disculpe, del 10 dice, a este el portero abre y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre. El versículo 4 dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas siguen porque conocen su voz. El versículo 5 dice, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Fíjate toda la figura que nos habla ahí el capítulo 10, ¿no es cierto? Hablándonos de estas ovejas que siguen la voz del Señor, la sola voz del Señor, mis amados hermanos. Nuestra fidelidad no es un credo, querido mío. Nuestra fidelidad a Dios no es parte de ser bautistas o de la denominación en la que servimos al Señor y que está bien y que es sano. Pero por favor, nuestra fidelidad no está condicionada a esa experiencia, sino nuestra fidelidad está condicionada a una persona que entregó su vida por cada uno de nosotros. La fidelidad a Cristo no es según nuestras expectativas. Jesús demanda que vendamos, que dejemos todo para seguirle a Él, que vayamos con todo lo que tenemos para poder seguirle. ¿Se acuerda lo que le dice al joven rico? Anda, ve y vende todo lo que tiene, ven y sígueme. Y entonces ahí estuvo la complejidad. El hombre no vendió sus posesiones. Nosotros a lo mejor decimos, nosotros no somos ricos, no tenemos las posesiones. Y nos gusta usar el texto para a lo mejor tomar una posición incluso hasta media resentida socialmente para hablar de los que tienen más. Y en lugar de darnos cuenta que el texto en realidad nos está hablando a nuestras propias vidas y nos está preguntando a dónde están nuestros tesoros, dónde están nuestras posesiones, que no nos dejan seguir al Maestro con la fidelidad que Él quiere que le sigamos, que no nos dejan, que no nos dan la libertad para escuchar la voz de Dios y ser obedientes a esta palabra que el Señor nos señala y nos indica. Nuestra fidelidad no es un credo, ya le decía, no es una denominación. Nuestra fidelidad es al Señor plenamente. Debemos dejar que otros entierran a nuestros padres. ¿Se acuerdan la predicación de un par de semanas? Para ir a predicar el reino de Dios, para cumplir la misión, para seguir al Maestro conforme Él demanda ser seguido. Es una relación estrecha y déjeme decirle que es una relación absolutamente radical y demanda de nosotros un seguimiento de esta manera. Si no has puesto tu fe y confianza en Jesucristo, tu falta de fe debe de producir una verdadera crisis en tu vida, amado mío. Debieras estar mal si no has puesto tu fe y tu confianza en Jesucristo. Las cosas no están bien cuando nosotros hemos dejado de seguir al Maestro nuestro Señor. Las cosas no están bien en nuestras vidas cuando no estamos en intimidad y en relación íntima con nuestro Padre Celestial. El seguir a Cristo, ¿no es cierto?, no es una cuestión de ir un par de días, de hacer un par de cosas. No, seguir a Cristo no es un asunto de actividades, amado mío. Es una constante de vida permanente que nos permite hacer las cosas conforme al llamado de Cristo en nuestra vida. La falta de confianza en tu vida no es culpa de Jesús. No es capaz de salvarte sino
radica en tu falta de fe, en las plenas enseñanzas de la palabra de Dios acerca de la persona y de la obra de Jesucristo en tu vida, mi amado hermano. Si estás viviendo un tiempo de bajón espiritual, de como le llamamos nosotros malamente usada la expresión, ¿no es cierto? Pero usted me entiende exactamente lo que le estoy diciendo. Quiero decirte, amado, que no es culpa del Señor, que tienes que tú revisar tu propia vida, ponerte en las manos del Señor, revisar tu propio seguimiento a Dios, tu propio tiempo de escuchar la voz del Padre Celestial. Dios tiene algo que decir. Dios está hablando a tu vida, mi amado hermano. No puedes quedarte sin seguirle. No puedes quedarte sin tomar el camino que Dios demanda para ti. Debes ser un seguidor que escucha la voz del Maestro aún en los tiempos de tribulación y en los tiempos de dolor. La voz del Maestro se distinguirá más allá de tu dolor y de tu aflicción para decirte: hijo mío, ven aquí, aquí estoy yo. Este es el camino. Si ya confiaste en Jesucristo plenamente, la pregunta llega a ser: ¿estás dispuesto a seguirlo como Él merece ser seguido? Un compromiso con Dios es parte esencial del crecimiento espiritual. Es parte esencial del crecimiento espiritual. Si tú no has tenido un encuentro personal con Cristo y estás viendo esta predicación porque te gusta, porque te llegó el video, porque de alguna manera te conectaste, quiero decirte, mi amado amigo, que escuchas que solamente en Jesucristo se puede encontrar paz, quietud, pero por sobre todas las cosas, perdón de pecados, donde el Señor demanda el arrepentimiento absoluto de tu propio pecado, y puedas entregar tu vida a Él y te constituyas en un seguidor de Cristo plena y absolutamente. Confía en Jesucristo. Él tiene perdón, restauración y vida nueva y eterna para ti. Y podrás comenzar un camino maravilloso como seguidor de Jesucristo. Camino que hemos transitado muchos de nosotros hasta el día de hoy, muchos antes que nosotros. Y confiamos que habrá muchos que lo harán después de nosotros. Nadie espera un bebé recién nacido, nadie espera que un bebé que recién haya nacido, ¿no es cierto?, comience a caminar a los pocos días. Todos comprendemos que es un proceso hasta que logra hacerlo, pero llega un día en que sí lo hará. Y todos sabemos que cuando llega a esa edad y llega ese tiempo, ¿no es cierto?, ya está bien que camine y que lo haga solito. Y si no lo llega a hacer, nos damos cuenta que algo no está bien con ese bebé. Bueno, con nosotros como cristianos de la misma manera. En la vida cristiana no esperamos que los nuevos cristianos y recién nacidos, como nos habla la palabra, capten todo el significado de ser un seguidor de Jesucristo. Pero en algún momento cada uno de los creyentes tiene que ser un verdadero seguidor de Jesucristo, o si no, nunca ha sido creyente en el Señor. Mira lo que te estoy diciendo. En algún momento de la vida nos debemos convertir en seguidores de Jesucristo, cuando crecemos lo suficiente para poder caminar y seguir al Señor plena y absolutamente. Antes dependemos mucho de la fe de los demás. Pablo le escribe a los hermanos en Corinto y le dice: ay, tanto tiempo ha pasado, ya están bien para viandas, pero ahora tengo que seguir dándoles leche. Hay muchas personas que tenemos que continuar dándoles leche porque todavía no están para convertirse en seguidores por sí mismos del Señor. Pero eso no significa que tiene que ser esa la norma y así estar toda la vida. Muy por el contrario. Tenemos que aprender que lo normal es que cada uno de los creyentes nos convirtamos en seguidores de Jesucristo.
Si nunca avanzaste, amado mío, a ser un seguidor, deseamos que lo puedas hacer, que te animes a dar el paso siguiente. No importa cuántos años lleves en la iglesia, no importa incluso de cuántas actividades hagas en la iglesia, ni siquiera de los cargos que has tenido. No estamos hablando de eso. La madurez espiritual y el crecimiento espiritual no se mide por los cargos que utilizamos en la iglesia o por las actividades en las que nosotros participamos. La madurez espiritual y el crecimiento espiritual se mide cuando en tanto tú te constituyes en un seguidor de Cristo, en uno que vive la experiencia de la fe día tras día permanentemente y es capaz de seguir a Cristo y llevar a otros a esta misma experiencia. A manera de conclusión en esta mañana, le hago solo una invitación, querido. Lo invito a responder a la voz del Maestro, a seguir a Cristo, a escuchar su voz y a convertirnos en verdaderos discípulos del Señor. ¿En qué parte de esta etapa de la vida cristiana tú te encuentras? Quiero comenzar a hablar de discipulado en las próximas semanas, pero la primera cosa que tenía que decirte es que tienes que ser un seguidor de Cristo. Vamos a seguir profundizando estos conceptos más adelante, pero tienes que ser un seguidor de Cristo para poder ser un discípulo del Señor. ¿Sí? Ya te dije, no basta con haber aceptado a Cristo en tu corazón. Eso es un paso muy esencial y básico. Ahora tienes que convertirte en un seguidor, en un discípulo del Señor. Y hay un proceso que vamos a vivir, vamos a mirarlo en los evangelios. Hay un camino que hay que recorrer para constituirnos en los seguidores que Dios demanda que nosotros seamos y en los discípulos, hacedores de discípulos que debemos ser para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amados amigos y hermanos que escuchan estas palabras, hago un llamado ferviente para que hagas un diagnóstico a tu propia vida y sinceramente tú y el Señor, no quiero que me lo cuentes a mí ni a nadie, tú y el Señor, en oración tú puedes decirle: Señor, soy de verdad un seguidor tuyo. Yo escucho tu voz. Tu voz es una autoridad para mí que me permite cambiar, obedecerla cada día. Si no es así, Señor, trata con mi vida para convertirme, para madurar, para crecer, para convertirme en el seguidor que tú quieres que yo sea y en el discípulo, ¿no es cierto?, que es necesario ser en el reino de los cielos. Amén. ¿Aceptas ese desafío? Yo te invito a que lo puedas hacer. Yo te invito a que vayas delante de Dios y le digas: Señor, aquí está mi vida. Quiero orar por ti, mi hermano, en este día. Quiero orar. Inclina tu rostro en casa. Buen Dios y Padre Celestial, yo quiero llegar delante de tu presencia al terminar esta reflexión. Señor, para que tú trates en el corazón de cada uno de mis hermanos en esta hora, que hables a sus vidas con claridad, Señor, y que cada uno en la intimidad de su ser en relación contigo pueda responder esta palabra. Si es o no un seguidor tuyo, Padre, uno que escucha tu voz, uno que es conocido por ti y que escucha tu voz, y que tu voz, Señor, es clara y patente para él. Señor, tan fuerte que es instructiva en su vida, que le corrige, que le restaura, que le anima. Una voz, Señor amado, que direcciona la vida de quienes somos tus seguidores. Habla al corazón de mis hermanos en este día. Señor, yo te lo ruego, habla al corazón de mis hermanos, para que puedan hacer los ajustes necesarios en su vida, la confesión de pecado que sea necesario hacer, el pedir perdón en las instancias que corresponda. Señor, el desafiarte a buscar tu rostro cada día más de cerca, a volverse a ti, Señor, si por alguna razón andan lejos de tu camino y de tu presencia, Padre bendito, para que se puedan constituir y nos podamos todos constituir en una comunidad de fe, en una congregación de hombres y mujeres creyentes en Jesucristo el Señor, seguidores del príncipe de los pastores, que va delante de nuestra, que escuchamos su voz con claridad, que direcciona nuestra vida en cada momento de nuestro ser. Gracias, Padre mío, por tu dirección.
En el poderoso nombre de Jesús, Señor, oro y ruego que hables y trates con nuestra vida en el día de hoy. Amén y amén y amén. Que Dios nos bendiga y nos enseñe a ser seguidores del Maestro, como Él quiere ser seguido, como Él merece ser seguido, para constituirnos en discípulos de verdad del Señor. Un abrazo grande para cada uno. Muchas, muchas bendiciones. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh.
Damos gracias a Dios por este nuevo culto que hemos podido tener de adoración a nuestro Dios y darle las gracias a los hermanos que han participado hoy día en poder llevar este culto a nuestros hogares, por tener estas herramientas tecnológicas que nos permiten estar conectados y en un mismo espíritu como iglesia. Vamos a concluir con un momento de oración. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú has permitido, Padre, que tengamos una vez más un culto de adoración, Señor, a ti. Te agradecemos porque tú nos permites estar reunidos como iglesia en un mismo espíritu, Señor, para poder adorarte y alabarte. Agradecemos, Señor, porque tú has puesto en los corazones de cada persona que participó, Señor, ya sea en las alabanzas, Señor, en la predicación, Padre, que tú has entregado a nuestro pastor, Señor amado. Te pido también que esta misma predicación podamos nosotros llevarla, Padre, a cabo en nuestras vidas, Señor. Que no solo se quede en una palabra, sino que también pueda ser algo en que nosotros podamos caminar, Señor, según lo que tú nos enseñas. Gracias te damos por todo, Padre. Te queremos pedir que esta semana que se viene sea una buena semana, Señor, una semana en que podamos tener nuestros trabajos de forma normal, Señor. Te pedimos que podamos estar bien de salud y así también las personas que nos rodean y que son parte de nuestro núcleo familiar, Señor. Te agradecemos por todo y te pedimos que te sigas quedando con nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, que estén muy bien y que tengan buena semana. A Jesús seguiré, pongo en él